y derrotó al diablo y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Y esa victoria también es para nosotros. Amén. Dije, y esa victoria también es para nosotros. Amén. Amén. Iglesia, Dios le bendiga esta mañana. Qué bueno que está en casa, qué bueno que ha venido esta mañana. Y los que están o van a ver en unos días más este video, Dios les bendiga. Hoy tenemos una reunión especial, amén. La gente, el mundo y muchas iglesias celebran hoy en día el día de resurrección. Nosotros celebramos que Jesús está vivo por siempre y para siempre, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Camino hacia la victoria. Desde el origen del mundo, desde Génesis capítulo 1, Dios Padre ya había trazado un plan para restaurar la relación con Dios, el hombre con Dios. Y desde ese momento nos encaminábamos hacia la victoria. Y hace poco más de 2000 años vino a nacer nuestro Señor Jesucristo, camino hacia la victoria. Y al principio no había un lugar donde naciese, y tuvo que nacer en un pesebre. Y aunque las escrituras narraban el día, la época de su nacimiento, nadie estuvo presente el día de su nacimiento. Y una vez que nació Herodes, si fue Herodes el que intentó matar a los niños y acabar con la vida de Jesús, y no lo logró. 33 años después lo estaban crucificando. Pero 3 días después resucitó con poder y gloria. Y unos días después envió la presencia, la persona del Espíritu Santo, para que ahora esté con nosotros. No los dejaré huérfanos, solos. Enviaré la promesa dentro de no muchos días, y seréis investidos con el poder de lo alto. Pero vamos a predicar esta mañana de ese camino a la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, sea bienvenido. Gracias, grupo de alabanza, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, camino hacia la victoria. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted sabe, en el día sexto de la creación, Dios crea al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios crea al hombre y es al único ser viviente que Dios le da su imagen y su semejanza. ¿No le da gracias a Dios por ello? Que los burros, los chivos, los perros, los gatos, cualquier animal creado por Dios, solamente les dio vida, pero a ti y a mí nos ha dado su imagen y su semejanza. Eso dice Génesis, eso me enseña mi Biblia, eso dice Génesis. No le da gracias a Dios por ello, que Dios, pudiéndonos haber dado la apariencia de cualquier otra cosa, nos dio su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que la relación con el hombre, con Adán y Eva, era tan estrecha que Adán y Eva platicaban con Dios todos los días, y había una relación muy, muy estrecha, hasta que un día peca Adán, peca Eva, y esa relación se rompe por causa del pecado. Y ahora el hombre tenía que comenzar a hacer sacrificios de animales para la remisión de sus pecados. Y Dios empieza a trazar un plan. ¿Cómo? Por causa de que nos anhela. ¿Cómo puedo provocar que el hombre sea perdonado en sus pecados y alguien lo presente justo delante de mí? Los animales, la sangre de los animales que se derramaba servían para perdón de algunos pecados, pero la sangre de Jesucristo sirve y alcanza para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Esto no quiere decir que tengamos permiso para pecar, definitivamente. Y hace 2000 años empieza Dios a orquestar su plan, a cumplir su plan, y envía a Jesucristo y escoge a una virgen, a una mujer llamada María, para que en su vientre depositara al Hijo de Dios, y nace nuestro Señor Jesucristo. Y había unas pocas personas el día de su nacimiento. Aunque los doctores de la ley de esa época sabían y tenían las señales y sabían que iban a nacer en una ciudad pequeña llamada Belén, no conocieron el tiempo de la visitación. Y una vez que nace Jesús, 33 años después, la gente
lo lleva a la cruz y lo crucifican. Y ahí parece que todo había acabado cuando nuestro Señor Jesucristo muere, pero 3 días después resucita y después envía a su Espíritu Santo. En esta semana, lo que es esta semana que está terminando, la gente se pone muy religiosa y tienen casi algunas iglesias reuniones toda la semana: lunes de entrada triunfal, martes de controversia, miércoles de no sé qué, y el viernes el culto más largo de las iglesias, el culto de las 7 palabras. Y hoy queremos predicarte de la crucifixión de Jesucristo, el mensaje de las 7 palabras y el mensaje de la resurrección de Jesucristo, todo en este día y en este tiempo. No sé cuánto tiempo me vaya a tardar con el culto de la mañana. Tenía tiempo limitado por causa de que los atendemos a ustedes en esta segunda reunión, pero hoy en este horario no hay tiempo, ¿verdad, iglesia? Que no hay tiempo. Terminando de aquí yo tengo que viajar nuevamente, tengo que agarrar carretera rumbo a Torreón, pero eso no me quita el sueño, ni me intimida, ni me preocupa. Encomiendo a Dios mi viaje y espero que Él renueve, y no espero, confío en que Él renovará mis fuerzas. Amén. Y dice la Biblia, si usted abre su Biblia en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 41, o mejor no la abra, mejor espere que lo proyecten, Lucas capítulo 19 versículo 41. En el encabezado de ese pasaje dice de la siguiente manera: la entrada triunfal. Y usted conoce esa historia y sabe cuando Jesús le dice a los discípulos: vayan a tal lugar y encontrarán un pollino allí atado, tráiganlo, desátenlo y tráiganmelo. Y si el dueño del pollino le dice: hey, ¿qué andan haciendo con ese pollino?, ustedes les dirán: el maestro lo requiere, y me lo van a traer. Y efectivamente pasa eso, y los discípulos van y desatan al burro. Y no quisiera decir eso, pero Dios nos desató cuando nadie daba un peso por nosotros. Dios nos desató. Cuando no valíamos nada, Dios nos dio un valor especial. Y dice este pasaje, Lucas 19:41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró. Pocas veces había llorado Jesús. Una es cuando muere Lázaro, y una segunda vez es en esta. No recuerdo si hay más, pero ahorita solamente ubico esas. Y al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos, si tú conocieses a lo menos este tu día, es decir, si por lo menos este día tú conocieses lo que es para tu paz, si al menos este día la gente podrá vivir toda una vida llena de pecado, pero basta un día que conozca a Jesucristo para que su vida cambie. Iglesia, yo viví varios años creyendo conocer a Dios y congregándome en una iglesia, pero mi corazón y mi mente estaban lejos de Dios. Pero bastó un día, una noche especial, un 1 de septiembre de hace 30 y tantos años, y Jesús entró a mi corazón y cambió mi vida. Así que basta un día solamente para que puedas experimentar el tiempo de tu visitación y de tu bendición. Mas ahora tus ojos están encubiertos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a ti y a tus hijos, dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está diciendo a su pueblo: Jerusalén, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no lo conociste, todas estas cosas vendrán sobre tu vida, te sitiarán, te harán, en fin, todo lo que marca la palabra de Dios, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La gente de aquella época no conoció que Jesús los estaba visitando hace 2000 años cuando estaba naciendo.
y no lo esperaron. Y la gente durante sus años de ministerio, algunos medio que le conocieron, pero los mismos que decían Hosana, Hosana al hijo de David, son los mismos que decían crucifícale, crucifícale, y no conocieron el tiempo de su visitación. Y de eso vamos a predicar, si Dios lo permite, el próximo domingo, conociendo el tiempo de nuestra visitación. Porque ya no regresó Jesús a visitarlos. Visitó a su pueblo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a ti y a mí, que lo hemos recibido, nos ha dado la potestad, el privilegio, la bendición de ser llamados sus hijos. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, quiero mirar al cielo y decirle: Padre, que yo conozca el tiempo de mi visitación y lo pueda aprovechar al máximo. No quiero escuchar las palabras de Dios diciendo: Efraín, Cornerstone Monterrey, por cuanto no conocieron al menos este día el tiempo de tu visitación. Abra su Biblia y empecemos a predicar sobre el camino a la victoria. Juan capítulo 19, versículo 17. Camino a la victoria. Jesús se encaminaba al final de su vida, pero al camino a la victoria. Jesús se encaminaba a la cruz, a la muerte, pero al principio de una vida eterna para ti y para mí. Qué bueno que Jesús no decidió a la mitad del camino decirle a su Padre: condénalos, acaba con la humanidad. Gracias a Dios que Él soportó y cargó en Él el peso de nuestro pecado. Amén. Y dice este pasaje, Juan capítulo 19: y Él cargando su cruz, Él cargando tu cruz, tu cruz, tu cruz, tu cruz, tu pecado, tu pecado, tu pecado, mi pecado, tus enfermedades, tus dolores, tus achaques, tu sufrimiento. Y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado de Jesús y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, en griego y en latín. Número 1, el Gólgota. He predicado el año pasado, fue el año pasado creo que, o el antepasado, que prediqué de las 7 palabras. Fue de manera virtual y tuvimos nuestra reunión de las 7 palabras. ¿El año pasado o el antepasado? El antepasado. Fue el día que, por ahí está una foto, un screenshot donde Gaby se convirtió. Usted la puede ver que está, ¿cómo se dice?, en la pantalla grabando, y está llorando, está siendo tocada, y allí se convirtió Gaby, ¿verdad, Gaby? Ok, dice que ahí se convirtió. Gólgota, Gólgota representa el lugar de la calavera, o es el lugar de la calavera. Y lo primero que se pensaba cuando hablaba uno de Gólgota era un lugar de muerte. Así como hay regiones en diferentes estados de la República, ciudades, poblaciones, que hablas de ese lugar y luego piensas inseguridad, robos, muerte, etcétera, etcétera. Así, cuando alguien decía Jesús va hacia el Gólgota, la gente decía Jesús va al lugar de muerte. Pero en ese lugar de muerte inició la vida para ti y para mí. En ese lugar de muerte, dije, inició la vida para ti y para mí. Porque Dios elige poner vida donde hay muerte. Dios elige poner vida donde hay muerte. Así que Dios tiene la capacidad de tomarte a ti, tomarme a mí y llevarnos a un lugar, a un Gólgota, a un lugar de muerte, para que por medio de nosotros seamos usados y Dios ponga en ese lugar vida.
Así que pregúntate, cada vez que vas a un lugar llamado Gólgota, es para que cumplas un propósito de llevar vida. Cuando Dios pide que tomes tu cruz y le sigas, es porque Él puede plantarte en un lugar donde no hay vida y traer un mensaje de vida a través de ti. A esos lugares donde no hay vida y no hay esperanza, queremos ir. Puede ser tu familia, puede ser tus vecinos, puede ser los parques de aquí al lado que vamos a ir a compartir en estos días. Por cierto, ya nos dieron los permisos, solamente vamos a ir la pastora va a ir a recogerlos en esta semana, pero gracias a Dios tenemos los permisos por los siguientes días para ocupar ese lugar y compartir de la palabra de Dios. Ya les hablé de Gólgota, el idioma. Dice la Biblia que Pilato puso, ¿sí fue Pilato? Un letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y todas las personas, o muchas personas que estaban allí, lograron ver ese letrero, porque además de ser un letrero grande, estaba escrito en 3 idiomas: en griego, en latín y en hebreo. ¿Por qué lo escribiría en 3 idiomas? Y es con una razón, para darnos a entender y enseñarnos que el mensaje de la cruz de Cristo es para todo tipo de personas, para toda lengua, para toda circunstancia, para todo extracto social, para todo tipo de personas. Es el mensaje de la cruz de Cristo. Y cuando digo la cruz de Cristo, me refiero al mensaje de la cruz de Cristo, es decir, al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que fue crucificado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y para sintetizar todo lo que les dije, voy a decir la cruz de Cristo, pero no se imagine una cruz de 2 metros y un Cristo ahí crucificado, o una figura ahí crucificada. La cruz de Cristo es el mensaje de la cruz de Cristo. Y dice la Biblia que este letrero estaba escrito en 3 idiomas, en griego, porque el griego era el lenguaje, el idioma que utilizaban las personas de aquella época, que tenían sabiduría y tenían conocimiento. Así que el mensaje de Cristo es para todas las personas que han estudiado, que tienen una carrera, que tienen ingeniería, maestría, doctorado, en fin, para toda la gente de sabiduría y de ciencia. Y dice la Biblia que también estaba escrito en un lenguaje en latín, y el latín era utilizado por la gente de los romanos, por la gente de aquella época que estaba en poder, que tenía autoridad y tenía poder. Quiere decir que el mensaje de la cruz de Cristo es para las personas que están en poder, nuestros gobiernos, nuestras autoridades. Para todos ellos es el mensaje de la cruz de Cristo. Y la gente de aquella época lo leyó y lo entendió. La gente de esta época necesita leerlo a través de ti y de mí. Y por último, estaba escrito en hebreos, y era el lenguaje que utilizaba todo el pueblo. Quiere decir que el mensaje de Jesucristo es para todas las personas, para los que están en autoridad de eminencia, para los que tienen sabiduría y ciencia, y para todo el pueblo. Para ellos es el mensaje de Jesucristo. Muchas personas pudieron leer lo que estaba escrito en la cruz, porque estaba cerca de la ciudad. Así que la única manera de que las ciudades, la gente, los pueblos lean y vean la cruz de Cristo es llevarla cerca de ellos. No vamos a esperar a que lleguen a este lugar. Vamos a tomar el mensaje de la cruz de Cristo y llevarlo al parque, llevarlo a los lugares donde Dios nos permita llevarlo este año. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora déjeme predicarle entonces del mensaje de las 7 palabras. En nuestra época era el mensaje más largo, porque cada frase o palabra o expresión la predicaban en media hora, 1 hora, 40 minutos, y se hacía una reunión larga. Y las iglesias, aún varias iglesias lo siguen haciendo, y está bien. Pero este día quiero predicarte algo sencillo pero poderoso del mensaje de las 7 palabras, que nos permita tomar cada una de esas frases y aplicarla en nuestras vidas y vivirla, y que sea un rema para nosotros. Amén. Frase número 1, Lucas capítulo 23 versículo 34. Lucas capítulo 23 versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Frase número 1, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos,
2000 años después, tú y yo podemos decirle: recibo tu perdón, recibo tu perdón, recibo tu perdón. Qué hermoso es saber que tú y yo merecíamos, por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestra concupiscencia, por causa de todo eso merecíamos el castigo eterno. Pero 2000 años Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recibimos el perdón de Jesús. Perdonar es una barrera que solamente Jesús pudo conquistar. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Perdonad sus ofensas en la misma manera que yo los he perdonado. Desde la cruz es más fácil perdonar. El perdón es el resultado del arrepentimiento. Si Jesús desde la cruz perdonó todos nuestros pecados, la gente debajo de la cruz quiere venganza. Y el primer enemigo a vencer es la falta de la capacidad de perdonar. En la cruz se perdona rápido. Dije: en la cruz se perdona rápido. En la cruz se perdona rápido. Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, la primera expresión fue: Padre, perdónalos. No fue la última, fue la primera expresión que soltó Jesús, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé cuánto tiempo estuvo Jesús allí en el madero, en la cruz, pensando: le diré al Padre que los perdone o no, le diré que los perdone, no los perdone, los perdone. No, Jesús perdonó rápido, tan rápido que fue la primera expresión que soltó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tan rápido somos capaces de perdonar? Es una pregunta: ¿qué tan rápido somos capaces de perdonar? Está determinado por lo que tú crees del mensaje de la cruz y por lo que tú crees que ya te ha sido perdonado. En la cruz es fácil perdonar. Desde la cruz jamás perdonarás. O abajo de la cruz, perdón. ¿Qué tan rápido somos capaces de perdonar? Está determinado por lo que tú crees del mensaje de la cruz de Cristo. Es decir, que si tú crees que Jesús te perdonó todo, entonces yo volteo y puedo perdonar todo. Puedo perdonar todo. Pero si no perdonas tus ofensas, vuestro Padre que está tampoco os perdonará sus ofensas. ¿No dice así la Biblia? ¿No dice así la Biblia? Un hombre que sabe perdonar, sabe amar. Un hombre perdonado puede alcanzar mayores cosas. Si puedo alcanzar perdón, puedo alcanzar cualquier cosa, puedo alcanzarlo todo. Así que como matrimonios, este no es un mensaje para matrimonios, pero déjeme soltar algunas. ¿Qué tan rápido perdonas a tu cónyuge? No está determinado por qué tan grande es la ofensa o qué tan pequeña. Está determinado por lo que crees que ya te fue perdonado y por lo que crees del mensaje de la cruz de Cristo. Número 2, Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 43. La segunda frase, expresión o palabra. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda frase o palabra que dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos quieren estar en el paraíso con Jesús? Hay personas que quieren estar en el paraíso con Jesús, pero no quieren estar caminando con Jesús. Y para llegar al paraíso con Jesús tienes que caminar de la mano de Jesús, porque Él es la verdad, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando encontramos a Jesús, tenemos un destino. Mi destino es estar con Jesús. Mi destino es estar con Jesús, en el entendido que destino no es un lugar, destino es Jesús. Destino es Jesús. Padre, quiero que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Destino es Jesús. Alguien diga conmigo: destino es Jesús. ¿Cuántos quieren entonces llegar al destino? ¿Cuántos quieren llegar al paraíso? Camina con Jesús todos los días y no te sueltes. Hace unos domingos le prediqué un mensaje que se llamó No te sueltes. Frase o expresión o palabra número 3, Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Jesús que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al hijo, al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Frase o palabra o expresión número 3, mujer, he ahí tu hijo. Se da cuenta que Jesús está pasando una situación la más difícil y complicada. Está siendo crucificado. Y aún en medio de su problema, de su dolor, de su situación, sabe enseñarnos a honrar. Sabe enseñarnos a honrar. Y bien pudo haber dicho: pues yo ya me voy, hay que se las arregle María. Fue mi madre en la tierra, pero yo vengo de... hay que ver cómo le hace. Que vaya al programa del gobierno para que le den una pensioncita, o que ponga un puesto, o que venda las herramientas de mi padre, a ver cómo las... No, Jesús nos enseña a honrar. Y en el último momento se acuerda de honrar y de dar provisión a su mamá. Y le dice: Juan, te encargo a mi mamá. Abajo de la cruz, Juan y María solamente son conocidos. Abajo de la cruz, tú y yo no somos nada. Abajo de la cruz, usted y yo no somos... no tengo un parentesco con ni uno de ustedes. Pero arriba de la cruz somos una familia. Arriba de la cruz somos una familia. No tienes mi apellido ni yo tengo tu apellido, pero tenemos la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado. ¿No le da gracias a Dios por ello? Mujer, he ahí tu hijo, provisión. Desde la cruz aprendes a ver a tu familia con amor, y desde la prioridad y desde la perspectiva del reino. Abajo de la cruz no tienes prioridades, pero cuando conoces el mensaje de la cruz de Cristo y entiendes esta expresión, entonces entiendes que tu prioridad es Jesús. Mas buscad primeramente provisión. Frase número 4. Me estoy yendo rápido, pero sé que usted está entendiendo esta mañana. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Frase número 4, palabra número 4, expresión número 4. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Desde la cruz aprendemos que debemos tener una relación con Dios. Desde la cruz aprendemos a depender solamente de Dios. Jesús no está diciendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué mis discípulos me han abandonado? ¿Por qué toda la gente que me seguía ahora me dicen que me crucifiquen? ¿Por qué Pedro, que era Pedro, me ha negado? ¿Por qué Juan, al que yo amaba, o el que dice que yo amaba mucho, quién sabe dónde está? Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Todo el pecado de nosotros, de toda la humanidad, estaba en la persona de Jesucristo. Todos tus dolores de parto, de muelas, de cabeza, todo tipo de enfermedad estaban puestos en la persona de Jesucristo. Y la paga del pecado es muerte. Dios necesitaba ajusticiar a alguien por ti y por mí. Nosotros no merecíamos el perdón. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en él todo el castigo,
La televisión jamás podrá expresar realmente el sufrimiento de Jesús. La última película que haya salido sobre Jesucristo y la cruz nunca podrá plasmar lo que realmente Jesús sufrió por ti y por mí. Ahí merecíamos estar tú y yo. Todo nuestro pecado y el de toda la humanidad en la persona de Jesucristo, y el Padre no podía ver todo ese pecado. Y como si en un momento el Padre le diera la espalda a Jesucristo, y Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo más importante es tu relación con Dios. Lo más importante es aprender a establecer una relación real, verdadera y continua con nuestro Dios. Pero no la estableces cuando no entiendes el mensaje de la cruz de Cristo. Cuando entendemos que lo primero, lo primordial es tener una relación con Dios Padre, entonces tu vida no gira en torno a tus actividades, sino en torno a la agenda de Dios Padre. Iglesia, necesito decirte que necesitamos ser una iglesia que por sobre todas las cosas, por encima de tu familia, está buscar el reino de Dios y su justicia. Porque si Él pudo sacrificar y no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sus títulos de rey, de señor, y vino en forma de siervo y fue obediente hasta la cruz, muerte de cruz, ¿por qué tú y yo no podemos sacrificar un día, 2 días de no estar con la familia? Tardaron 4 años casi, o más de 4 años, para que mis hijos saludaran a mi padre. Ni uno de los 3 se murió por eso, pero a la distancia lo están honrando. Porque una cosa es estar cerca con la familia y una cosa es estar con la familia. Podrás estar cerca sin un propósito, pero podrás estar con y con un propósito. Por lo menos una vez a la semana mis hijos toman el teléfono y le hablan a mis padres, más a mi mamá porque mi papá ya casi no oye. Una vez a la semana le hablan a mi suegro. Y oigo cuando mi mamá platica conmigo, me dice: me encanta platicar con tus hijos, porque siempre están hablando del reino. Enseñemos a nuestras generaciones a tener una relación con Dios. Nunca debe de ser más importante tu relación con otras personas que con Dios. La buena relación con Dios se refleja en el buen testimonio que tienes con las demás personas. Frase número 5, Juan capítulo 19, versículo 27 y 28. Juan 19, 27 y 28, la quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed de un alma, tengo sed de alguien de Cornerstone, Monterrey, que quiera seguirme. Tengo sed de un alma, alguien de Cornerstone, Monterrey, que sea capaz de sacrificar, que sea capaz de levantarse y sacrificar su comodidad, su tiempo, con tal de seguirme, porque yo fui capaz de sacrificar mi vida por ti. La cruz de Cristo te ayuda a entender tus necesidades y las necesidades del prójimo. Desde la cruz aprendes a ver que necesitas de Dios. Debajo de la cruz piensas que eres autosuficiente hasta que atraviesas por un problema y entonces reconoces que necesitas de Dios. Desde la cruz aprendes a poner a Dios como primer lugar en tu vida, es decir, aprendes a establecer prioridades en tu vida. Cuando llegamos a la cruz de Cristo, aprendemos a tener sed de su palabra. ¿Cuántos tienen sed de la palabra de Dios? Oro que cada día podamos tener sed de la palabra de Dios, sed de su presencia.
una sed y un anhelo incansable por buscar cada día de su presencia. Iglesia, lo más maravilloso es estar en la presencia de Dios. Lo más maravilloso es invertir tu tiempo en la casa, en la presencia, en el reino de Dios. Pasarán todas las cosas, dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Pero el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe, iglesia? Es bien rico venir a trabajar en la obra y salir cansado, pero vale la pena salir cansado de haber trabajado en el reino, porque tus fuerzas son renovadas. Dije, tus fuerzas son renovadas. Por cierto, necesitamos a alguien que quiera venir a trabajar el sábado. Pastor, ¿y cuánto va a pagar? Te voy a dar un cheque en blanco. Tú le pones la cantidad y lo cobras cuando llegues al reino de los cielos. Para que el sábado, como eso de la 1, 2 de la tarde, vengan, abran la cortina y pongan los conos para reservar nuestros espacios. Ya sea la época de calor, la quinta de acá al lado, la de enfrente, de un lado, están invadiendo todo el espacio. Y los hermanos que vienen a trabajar a la obra, en los talleres, en producción, en editar algún video, en la limpieza, en fin, ensayar el grupo, etcétera, necesitan un espacio. Y a veces llegan y ya no hay un espacio donde estacionarse. Ayer lo hice, y mientras lo hice me traje mi computadora y estuve trabajando. Pero es hermoso estar en la casa de Dios. No les vamos a pagar, porque si está pensando, ya le dije, le voy a dar el cheque y el cheque lo carga, lo cobra ya. Pero necesitamos a alguien que pueda venir a trabajar. Frase número, ¿cuál me quedé? 6, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Desde la cruz aprendemos a luchar y a perseverar hasta el fin. Jesús nos enseñó a iniciar y a terminar con excelencia su propósito. Consumado es. Es decir, Padre, me enviaste a este mundo no solamente a hacer milagros, no solamente a sanar enfermos, no solamente a resucitar a la suegra de Pedro, a sanar a la suegra de Pedro, no solamente a resucitar a Lázaro. Me enviaste para morir en la cruz del Calvario, y el castigo de su paz fue sobre mí. Consumado es. Terminé la obra que me has llamado a hacer. Si Dios te ha llamado a estudiar, inicia y termina bien. Hazlo con excelencia. Si Dios nos ha llamado a trabajar en una empresa, hazlo bien, con puntualidad, con excelencia, con actitud de servicio. Si Dios te ha llamado a su obra, a trabajar en su obra, hazlo con pasión, con entusiasmo. Si Dios te ha llamado a limpiar el auditorio cada 8 días, hazlo con excelencia. Jesús dijo: consumado es decir, he terminado el propósito por el cual, Padre, tú me enviaste. Cada uno de nosotros entendemos que en la cruz tenemos un propósito. Cada uno de nosotros entendemos que en la cruz hemos sido llamados porque tenemos un propósito. Y la pregunta es: si tú sabes cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado. No, pastor, yo no sé. Es porque no entiendes el mensaje de la cruz de Cristo. Ay, pastor, yo no sé si Dios me llamó a ser oveja de su prado o cabrito. Yo no sé si Dios me llamó a ser en la cruz de Cristo. Es fácil entender tu propósito y tu llamado. En la cruz sabemos y entendemos para qué nacemos. Y todos tenemos un propósito. Dije, todos tenemos un propósito. Dios es intencional. Tú y yo no somos resultado de un descuido de nuestros padres. No, tú y yo somos lo que Dios dijo que somos.
y su voz es más fuerte. Tú y yo venimos a este mundo porque tenemos un propósito que cumplir, y tenemos que cumplirlo con excelencia, con pasión, con gozo, con fe. Amén. Frase número 7, Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando expiró, el reino de las tinieblas dijo: por fin lo vencimos. Por fin derrotamos a Jesús, lo matamos en la cruz. No pudimos matarlo cuando nació. No pudimos hacer esto, no pudimos cuando lo llevé a la torre más alta del templo, no pude. Pero 33 años después maté al Hijo de Dios. Ay, lo que no sabía el tonto diablo es lo que dice la palabra de Dios, que derrotó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esa victoria, iglesia, es nuestra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde la cruz aprendemos a depender de Dios. Es aquí cuando nos damos cuenta de lo que podemos hacer y de lo que solo Él puede hacer por nosotros. Hay cosas que Dios nos ha dado la sabiduría, la capacidad para que podamos hacer, pero hay cosas que solamente Él puede hacer. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que cuando inicies un proyecto, cuando salgas de viaje, cuando inicies en un trabajo, en un negocio, digas: Padre, en tus manos encomiendo mi estudio, mi salida, mi viaje, mi negocio, mi trabajo, este proyecto, en tus manos lo encomiendo. Nos habla de una total dependencia de Dios. Jesús no dijo: Padre, yo puedo cuidar de mi espíritu. Padre, honor, obediencia, fe, dependencia. Esa expresión podríamos predicar muchos temas. Padre, en tus manos encomiendo. Pero cuando tú no te encomiendas en Dios porque crees que tu finanza, tu sabiduría son más que suficientes, es porque no conoces el tiempo de tu visitación. Y Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Y Jesús le dice: llegarán días en que te pasará esto, sufrirás, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero depender de Dios y decirle este día que voy a salir de viaje: Padre, en tus manos encomiendo mi salida. En tus manos encomiendo mi salir y mi regresar. En tus manos encomiendo mi familia. En tus manos encomiendo la iglesia. Y aquí termina el mensaje de las 7 palabras. No tan largo, pero espero que usted haya aprendido. Y ahora vamos a la crucifixión de Jesucristo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y a Jesús lo crucifican, no sin antes haberlo arrestado sin ser culpable. Lo arrestaron sin ser culpable. Lo condenaron sin un justo juicio. Hace algunos años le prediqué del juicio que le hicieron a Jesús, y de 5 acusaciones, 2 eran verdaderas. ¿Eres tú el rey? Sí, él era el rey. Y las otras eran falsas. Y para llegar a la cruz tuvo que pasar eso. Pedro lo niega, sus discípulos lo abandonan, los hombres que lo custodiaban se burlan de él, lo golpean, lo maltratan, en fin, le quitan sus ropas y le ponen una corona de espinas. Y lo que parecía para ti, para mí, el sufrimiento de Jesucristo, era el camino hacia la victoria, era el camino hacia la salvación. Era para que tú y yo valoráramos y recordáramos el sacrificio de Jesús. Yo no estuve el día que crucificaron a Jesús. No hubiera soportado
Así como tú publicas y subes a tus redes sociales que no soportas todo lo que está viviendo el mundo, las situaciones de los feminicidios, de los niños maltratados, mujeres golpeadas, etcétera, etcétera, niños abandonados, y tu corazón se llena de frustración y de coraje. La pregunta es: ¿qué pasa por tu mente y tu corazón cuando oyes la expresión que Cristo fue crucificado por ti? Ya deberías de estar posteando algo más. Qué bueno que postean o ponen en las redes sociales que se busca a una u otra persona, está bien, pero ya debiste de haber posteado el mensaje de la cruz de Cristo en tus redes sociales, porque la gente sigue pecando y tú y yo lo seguimos tolerando. Pero defendemos el maltrato a los animales, pero no predicamos el mensaje de Cristo. Y dice la Biblia que clavaron a Jesús en una cruz al lado de los dos malhechores. Y uno de ellos, sin conocer a Jesús más que ese día lo estaban crucificando, le dijo a su compañero: nosotros merecemos estar aquí porque hemos hecho mal, pero este hombre ningún mal ha hecho. Este hombre no debe de estar aquí. Si este hombre que no conocía a Jesús y no conocía el mensaje que conocemos hoy en día, tú y yo, pudo reconocer que él debería de estar allí por causa de su pecado, tú y yo necesitamos reconocer que nosotros debimos de haber sido crucificados por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra tibieza, por causa de nuestra falta de compromiso, de fe y de pasión por Él. Pero ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Entiende esa expresión? Molido, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y parece que ahí había terminado la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para ti y para mí, con su muerte nos dio vida. Con su muerte nos dio vida. Y dice la Biblia que José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de Jesucristo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro que él había comprado, un sepulcro nuevo, y fue y puso a Jesús en el sepulcro, y pusieron una piedra para cerrar el sepulcro. Y al tercer día, unas mujeres, dice la Biblia, que fueron al sepulcro y se asustaron cuando no vieron a Jesús. Y pensaron: se llevaron a nuestro maestro a otro sepulcro. Y encontraron allí dos personajes con vestiduras blancas resplandecientes que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Iglesia Cornerstone Monterrey, ¿por qué buscamos entre los muertos a Jesús que ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene todo el poder, toda la autoridad para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos? Pero a veces nosotros seguimos buscando entre los muertos cuando buscas la ayuda de alguien más y al último dejas a Jesús. No busques entre los muertos a Jesús que ha resucitado. Vamos, dile al que está a tu lado derecho: no busques a Jesús entre los muertos, o no busques más bien a los muertos, busca a Jesús que ha resucitado. Qué maravilloso que Jesús resucitó. Y como dice un dicho, el tiro le salió por la culata al diablo, porque pensó que lo había matado, y cuando se dio cuenta que Jesús lo había derrotado, derrotó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte, y le arrebató todo lo que el diablo nos había quitado, y nos ha dado una victoria, camino hacia la victoria.
Jesús fue trazando el camino hacia la victoria. Cuando salió de la cruz, cuando murió en la cruz, cuando resucitó, cuando le quitó las llaves al diablo. Y esa victoria nos las ha dado a ti y a mí. Dije, y esa victoria es nuestra. Y esa victoria es nuestra, iglesia. Y hoy el mundo solamente, y incluso algunas iglesias solamente recuerdan muy religiosamente este acontecimiento, haciendo sus mismas tradiciones. La gente que no conoce de Dios, que no ha experimentado el mensaje de la cruz de Cristo, yo no sé de dónde sacaron esa onda de ir a visitar los 7 templos, que recordar las 7 caídas. Y terminan asando carne y emborrachándose, y se olvidan de celebrar a aquel que nos ha dado vida eterna. Anunciamos su muerte y resurrección hasta que Jesús venga. Los hijos de Dios predicamos a Jesús que resucitó. No se quedó en una tumba, ni está clavado en una cruz. Resucitó y vive por siempre y para siempre. Resucitó y vive por siempre y para siempre. Póngase de pie, iglesia. 2 pasajes más y terminamos. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busques más entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que nosotros no predicamos un Cristo crucificado. Nosotros predicamos a un Cristo que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y volviéndose del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y de que lo pongan. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? ¿Quiénes son todos los demás? Son todas las personas que conoces y hoy en día no les has compartido el mensaje de la cruz de Cristo. Son todas aquellas personas que tú conoces, que convives con ellas, llámese tus padres, tus familiares, vecinos, amigos, tíos, primos, compañeros de trabajo, que tú conoces y que no te has atrevido a compartirles el mensaje de la cruz de Cristo. Quizás porque tienes miedo de perder su amistad, o quizás porque no has conocido el tiempo de tu visitación. El tiempo para predicarles de la palabra es hoy, es hoy. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos, y a vosotros, Cornerstone Monterrey, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nos ha dado vida juntamente con Él, perdonándonos todos, perdonándonos. ¿Cuáles? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Camino a la victoria. Jesús ha resucitado, y esa victoria, iglesia, es nuestra. Dije, y esa victoria es nuestra, para que al salir de este lugar no solo recuerdes un acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesucristo, sino vayas
y le compartas a alguien el mensaje de la cruz de Cristo. Conoce el tiempo de tu visitación. Conoce el tiempo de tu visitación. Porque si puedes conocer el tiempo de tu visitación, puedes entonces compartir el mensaje de la cruz de Cristo. Cierra tus ojos, iglesia. 7 frases que son un rema a nuestras vidas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibimos tu perdón, Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero y anhelo estar en ese destino. Quiero llegar a mi destino. Mujer, he ahí tu hijo, provisión y honra. Quiero honrar a mis padres. Número 4, ¿por qué me has desamparado? Tu relación con Dios es lo más importante. Frase número 5, tengo sed. Dios entiende tus necesidades. Aprende a tener sed de su presencia y de su palabra. Palabra o frase número 6, consumado es. He terminado mi propósito. Que cuando Dios nos llame a su presencia, podamos decirle: Padre, he terminado, he cumplido y he terminado mi propósito. Número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dependencia total de Él. Padre, dependo de ti. Maravilloso Dios, gracias. Cierra tus ojos, iglesia. Gracias por tu presencia esta mañana. Gracias, maravilloso Dios, por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, porque pudiéndote bajar de la cruz no lo hiciste. Soportaste todo el peso y todo el castigo, todo el pecado de la humanidad, todo mi pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El castigo de mi paz fue sobre ti. Yo merecía la muerte y el castigo eterno. Pero gracias, gracias Jesús por amarme. Gracias Jesús por perdonarme. Gracias por darme esa victoria, por darme un propósito, un destino especial para mi vida y un llamado. Gracias por dar tu vida, tu sangre. Gracias por reconciliarme con Papá Dios. Gracias, Padre, por recibirme como tu hijo cuando no lo merecía. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado Razón, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.